a comenzar a resolver ecuaciones lineales, pero ya utilizando lo que son las fracciones. Vamos a irnos a un ejercicio sencillo. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a comenzar con este ejercicio. 5 medios de x menos 11 cuartos es igual a 3 cuartos de x más 5 medios. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí primeramente? Esas fracciones que tenemos ahí, bueno, primeramente, esto que está aquí es un término, este es otro término, este es otro término y este es otro término junto con sus signos. El término más 5 medios de x, el término menos 11 cuartos, el término 3 cuartos de x, bueno, es positivo, y el término más 5 medios. Tenemos 4 términos, ¿sí? Y esos 4 términos, todos son fracciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? El primer paso cuando nosotros nos enfrentamos a las fracciones es poder convertir esas fracciones a números enteros. Y para poder convertir una fracción a números enteros hay varios métodos. El método que vamos a ver aquí es el método del mínimo común múltiplo, que yo creo que ya muchos se lo saben. El mínimo común múltiplo no es otra cosa más que conocer o averiguar qué número puedo utilizar yo para multiplicar todos esos términos que son fracciones y que me resulte un número entero. Para ello, el método del mínimo común múltiplo nos dice que yo debo de tomar todos los denominadores de esas fracciones. ¿Cuáles son los denominadores de las fracciones? Pues el 2, el 4, este 4 y este 2. ¿De acuerdo? Ya que tengo esos números, vamos a ponerlos acá abajo, el 2, el 4 y el 2. Yo tengo los denominadores aquí de todas las fracciones. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí, por decir, más 3x, esa no es fracción, pero en realidad ese tiene un 1 abajo. Entonces, el 1 normalmente no se pone al momento de pues, averiguar cuál es el mínimo común múltiplo de este número, sino que eso ya se toma así tal y cual. Bueno, debo de tomar todos los numeradores. El 1 ya vimos que no tiene caso ponerlo, solamente en caso de que tuviéramos otro término por acá, ¿verdad? Pero en este caso solamente tenemos 4 términos, 4 fracciones y 4 denominadores. Esos 4 denominadores los coloco en línea. Creo que ya lo han visto esto. Y yo voy a comenzar a sacar o a calcular mitades. ¿Por qué? Porque al 2, al 4, al menos a uno de estos números yo le puedo calcular la mitad. En este caso, da la casualidad que a todo le puedo calcular la mitad. En la segunda. Entonces, como yo al menos a uno de estos números le puedo calcular su mitad, yo pongo aquí el 2, porque lo voy a dividir entre 2 para sacar su mitad. La mitad de 2 es 1. La mitad de 4 es 2. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Cuando nosotros llegamos a tener los números 1, ya terminamos con esos números. Solamente me queda trabajar con estos dos. En este caso, a este número o a este o cualquiera de los dos le puedo sacar mitad. En este caso, a los dos le puedo sacar mitad. Bueno, sí, al menos a uno puedo yo calcularle su mitad. Entonces pongo otro 2 y trabajo sobre esta ronda o sobre esta fila. La mitad de 2 es
es 1, la mitad de 2 es 1. Y llegamos a 1 en todas las fracciones. Quiere decir que ahí me detengo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo? Pues la multiplicación de todos los números que me vayan a resultar aquí. Puede haber 2, 3 o más números. En este caso fueron solamente 2 números y 2 por 2 es igual a 4. Entonces mi mínimo común múltiplo para estas fracciones y poder eliminarlas y dejarlas como número entero es el número 4. Es el número por el cual voy a multiplicar las fracciones para convertirlas en enteros. ¿De acuerdo? Como que vamos a seguir practicando eso, pero ese es el método de los mínimos comunes múltiplos. Mínimo común múltiplo. Voy a borrar esto. Ya sabemos que es el 4, el número por el cual tengo que multiplicar todas las fracciones. Bueno, no todas las fracciones, todos los términos de la ecuación. Eso es lo correcto. Entonces, voy a multiplicar, voy a poner otra vez igual todo. 5 medios de x menos, pero voy a dejar un espacio para multiplicar ese número. 3 cuartos de x más 5 medios. Ok, ¿cuál era el número por el cual tenemos que multiplicar a las fracciones? El número 4. Entonces yo voy a poner aquí el 4 por 4 por 4 por y 4 por esto. En este primer ejercicio voy a decirles un método para poder eliminarlo, ¿no? Ya más adelante lo vamos a simplificar aún más para que sea más rápido. Pero aquí lo voy a hacer paso a pasito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí ese 4 que va a multiplicar al 5 medios de x. ¿Claro? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la forma de multiplicarlo aquí? Se lo voy a decir directamente eso. Yo tengo este 4 aquí y tengo este 2 acá. Este número está multiplicando, este está dividiendo. Bueno, lo que tengo que hacer es, como les digo, lo voy a hacer del método largo, ¿no? Voy a comenzar a sacar mitades. Esos números puedo sacar mitades, ¿sí? Al menos a uno, bueno. A los dos, perdón. Aquí, por ejemplo, la mitad de 2, ¿cuánto es? Es 1. La mitad de 4 es 2. Bueno, entonces, cuando me queda 2, de aquí un 1, este 1 no se toma en cuenta, solamente queda pues el 2. ¿O hasta dónde voy yo a sacar mitades, o sacar terceras, o sacar cuartas? Hasta que llegue al número 1 en el denominador. Hasta ahí voy a detener. Entonces aquí llega el número 1, ahí me detengo, entonces me queda arriba un 2. Es el número por el cual voy a multiplicar al 5. Bueno, en este caso al 5x. Porque el 1, bueno, no se toma en cuenta. Es como si dividiéramos entre 1, me queda lo mismo. Entonces voy a multiplicar 2 por 5x. Aquí es lo mismo. Aquí podríamos decir que nosotros podemos eliminar directamente estos. Y de hecho así es. Lo eliminamos. ¿Pero por qué lo eliminamos? Yo saco mitades. La mitad de 4 es 2, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1. 1 entre 1 me da 1. 1 por 11 es lo mismo que poner aquí un 1. O es lo mismo que eliminarlo. O es lo mismo que sacar cuarta de 4, pues es 1. Y le queda acá arriba. Entonces es por eso que normalmente cuando tenemos dos números iguales en el denominador y el número por el cual estamos multiplicando, esos números se eliminan y queda solamente el número de arriba. Pero ya vimos por qué se eliminan. No se eliminan porque sí, sino porque estamos sacando en este caso cuarta de 4 es 1, queda un 1 abajo, queda 2. Pero bueno, podemos decir así directamente ya, cuando se nos presente ese caso, que se elimina. Siguiente, es lo mismo. En un 4 aquí, un 4 acá se elimina, me queda solamente 3x. Y aquí voy a dividir 4 entre 2.
Si vamos a sacar la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, ya solamente me queda 2 por 5. Y de esa manera se eliminan lo que son las fracciones o los denominadores, si así lo queremos ver, para dejar números enteros. Entonces simplemente hago las multiplicaciones. Aquí me queda un 2 por 5 son 10x. 2 por 5x. Luego menos. Aquí me quedó solamente el 11. Bueno, pues pongo el 11, pero en realidad sería 1 por 11, 11. Igual, aquí también es como si me hubiera quedado un 1, 1 por 3x, 3x, más, aquí me quedó el 2, 2 por 5, 10. Y se fijan de esa manera, ya eliminé pues las fracciones, todos los denominadores, ¿sí? Ya dejé puros números enteros. Y aquí, a partir de este paso, bueno, ya es lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿no? Dejar todas las x del lado izquierdo, dejar todos los números del lado derecho. En este caso me quedaría como 10x. Aquí este número se va para allá. Este 3x está aquí sumando, va a pasar restando. Esto va a ser igual al 10 que ya tenía aquí, que es positivo. Y voy a pasar este menos 11. Como está restando, pasa sumando. Y hago las operaciones aritméticas. 10x menos 3x me da 7x igual a 10 más 11, 21. Entonces, x igual a 21 entre 7. Ese 7 que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Y aquí podemos sacar séptima. La séptima de 21, ¿cuánto es? 3. Por lo que es lo mismo, que el número multiplicado por 7 me da 21. El 3. O puedo sacarle, no, tiene que ser séptima. No hay mitades, no hay cuartas, no hay quintas, no hay terceras. Tercera decir que no tenemos, bueno, tiene que ser séptima, de 21 es 3. Porque el número multiplicado por 7 me da el de arriba, 21. En este caso, 3. Y recuerden bien ese método. Por eso siempre me gusta decirles así, que el número multiplicado por este, o por 7, me da 21. Lo que es lo mismo. ¿Qué número multiplicado por, bueno, tengo el 21 y el 7, el número menor es el 7. ¿Qué número multiplicado por el número menor me da el número mayor? El 3. Entonces, el 3 queda en la parte del número mayor y un 1 queda en la parte del número menor. Y ya sabemos que 3 entre 1 es igual a 3, ¿no? Bueno, hay más teorías matemáticas, hay teoremas y todo lo demás que ustedes usan, pero a mí en lo personal me gusta enseñarlo así porque es más fácil. Si nosotros tenemos el número mayor arriba y el número menor, yo sé que quizá me va a dar un número mayor a 1, o igual. Entonces, ¿qué número multiplicado por 7 me da 21? El 3. Ese 3 lo pongo en la parte del número mayor y un 1 pongo en la parte del número menor para que este número se elimine al momento de dividirlo entre 1. Si hubiera quedado al revés, o sea, 7 entre 21 es exactamente lo mismo. El número multiplicado por el número menor me da el número mayor. El 3 también. Pero el 3 siempre se va a colocar en la parte donde está el número mayor. En este caso el 3 quedaría abajo y el 1 quedaría arriba. El resultado sería un tercio. Entonces vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero a mí se me hace, no es método así matemático que esté escrito, pero a mí me gusta verlo así, ¿no? Y de hecho me gusta que lo comprendan de esa manera. Es un poquito más sencillo sin meternos en tantos teoremas y todo lo demás, ¿no? Así lo podemos ver. Bueno, entonces este es el primer ejercicio de
Fracciones. Vamos a ver otro. ¿Dudas con esto? Perdón. ¿Todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, profe, está bien. A ver, permítanme. No sé si me escuchan mejor ahí. Sí. 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 Es que se me desactivaron el micrófono, perdón. Según yo le estaba hablando al micrófono aquí enfrente, pero era el micrófono de la laptop, creo, y la laptop está más lejos. Bueno, entonces vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a colocar 7 medios. Uno es igual a 3 medios. Ok. Bueno, en este ejemplo tenemos fracciones y tenemos números enteros. En la anterior solamente teníamos fracciones. Ok. ¿Cómo lo vamos a manejar esto? Exactamente igual. Desde el momento que nosotros tenemos fracciones, ¿sí?, en una ecuación lineal, necesitamos nosotros utilizar un método para poder eliminar esas fracciones y dejarlas como números enteros. Como les digo, el que vamos a utilizar aquí en la clase es el de mínimo común múltiplo. Entonces nosotros tenemos en este cuatro términos, en este caso, perdón, cuatro términos con fracciones y dos términos con números enteros. Recuerden que cuando tenemos los números enteros es como si tuviéramos un 1 abajo. Lo podríamos considerar como fracción también. Pero el 1, pues no lo tomamos en cuenta porque no tiene caso que calcularle su mínimo como múltiplo. Es el 1. Entonces, ¿a quién sí se lo vamos a calcular? A las fracciones, a los denominadores de las fracciones. En este caso, ¿qué denominadores son? Son el 2, 6, el 2 y el 6. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo poder simplificar eso. En este caso, al menos a uno de estos cuatro números le puedo sacar yo o calcular la mitad. Sí. En este caso a los cuatro, ¿verdad? Pero al menos tiene que ser uno que yo le pueda calcular la mitad. Entonces pongo aquí el 2 porque voy a calcular la mitad de estos números y los coloco abajo. La mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 3 es 6. En este caso ya terminé y voy a solamente a calcular estos números. Estos números, al menos a uno, ¿le puedo colocar y le puedo calcular yo la mitad? No, a ninguno de los dos. Bueno, me voy al siguiente número. ¿Algún número de estos le puedo yo calcular su tercera? Sí, en este caso a los dos. Entonces, coloco aquí un 3. ¿Sí? Entonces, tercera de 3 es igual a 1. Tercera de 3 es igual a 1. Y aquí ya terminé. Todos ya quedaron en unos. Entonces me resultaron solamente dos valores, el 2 y el 3. Esos valores los multiplico y me da como resultado 6. Y este 6, ¿sí?, ese 6 es el mínimo común múltiplo para las cuatro fracciones que tengo ahí. ¿De acuerdo? Otra forma de simplificar esto, bueno, ya sabemos que es el 6, ¿no? Vamos a borrarlo aquí. Eso ya es con la práctica, ¿no? Esto ya lo verían ustedes con la práctica, pero pueden hacerlo así todos los números.
Cuando me da el caso de que yo tengo estos iguales, por ejemplo, tengo 2, 6, 2, 6, yo podría eliminar este y me quedo solamente con estos. ¿Sí? No tiene caso repetirlo. Entonces, puedo eliminar uno y comienzo el cálculo del mínimo con un múltiplo como normalmente lo hacemos. ¿A alguno de esos números le puedo yo calcular la mitad? Sí. Entonces pongo un 2, la mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. Aquí terminamos. ¿A este número le puedo calcular mitad? No. ¿Le puedo calcular tercera? Sí. Entonces coloco un 3, la tercera de 3 es 1 y termino. Y es exactamente lo mismo, 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esos mismos números, pues que estuvieran al revés. Imaginemos que fuera un 2, un 6 y un 2. ¿Sí? Es lo mismo que 26, 26, pero es 26, 62. Vamos a ver si sirve ese método. Bueno, yo tengo dos números 6 y dos números 2. Entonces puedo eliminar uno de cada uno. Vamos a eliminar estos. Los elimino y me quedo solamente con estos dos. Yo calculo, por ejemplo, la mitad de alguno de estos tiene mitad, sí. Entonces coloco un 2, 2 entre 6, 3. La mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1. Termino. Aquí no puedo sacar mitad, o si puedo sacar tercera. Tercera de 3 es 1. Termino. 2 por 3, 6. Entonces no importa de qué forma lo coloquemos. Si se fijan, yo puedo ya directamente, ya con la práctica más adelante, si ustedes ven que se repiten los términos o los denominadores, directamente pueden eliminar uno y se evitan todo ese trabajo. Al cabo, siempre me va a dar el mismo resultado, que en este caso es el 6. Entonces voy a pasar la ecuación otra vez, pero le voy a dejar un espacio para colocar ese 6, por el cual vamos a tener que multiplicar toda la ecuación. Ahí si ven un poco de brillo, ahí disculpen. Bueno, quedamos que era el número 6, ¿no? Entonces ese 6 lo voy a multiplicar por todos los términos que yo tengo en mi ecuación. ¿Sí? Incluso hasta los que tienen números enteros, ¿eh? Recuerden que siempre abajo había un 1, pero bueno, no lo colocamos. Ahora, podemos utilizar el mismo método, calcular mitades, hasta que el denominador quede en 1. Yo puedo calcular aquí la mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. ¿Ya llegué el denominador a 1? Sí. Entonces, el número por el cual voy a multiplicar al numerador es el 3. En este caso, 3 por 7. Si lo queremos hacer más directo, podemos simplemente dividir. Esto que está aquí sería una división. 6 entre 2 me da igual a 3. Y eso se elimina y queda solamente arriba el 3. 3 por 7. Acá es lo mismo, 6 entre 6 me da 1, queda el 1 aquí arriba, 1 por 5, pues es 5, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos hacerlo directamente así, con una división, ya sin necesidad de estar sacando mitades. Puede ser la división o podemos calcular terceras, cuartas, quintas, séptimas, dependiendo del número que se encuentre aquí. O lo que es lo mismo, como les decía ahorita, que el número multiplicado por 2 me da el 6. Hay varios métodos, ¿no? Sacar la división, ir sacando mitades o terceras o cuartas o quintas, o decir que el número multiplicado por el denominador me da el 6, en este caso el 3, y estos se eliminan, porque aquí en realidad queda un 1.
Entonces 3 por 7, 21 entre 1, pues 21. Por eso normalmente no se coloca ese 1. Entonces aquí me quedaría 21. 3 por 7, 21. Luego menos. Aquí es el mismo caso, que el número multiplicado por 6 me da 6, el 1. Entonces aquí quedaría un 1. 1 por 5x, 5x. O podemos decir que eso se elimina también, ¿no? Luego más. 6 por 1, 6. Eso es igual. Aquí tenemos la misma situación. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? El 3. O 6 entre 2 me da igual a 3. Aquí quedaría un 3. 3 por 3x, 9x. Más, ahí está un signo de más. Aquí estos se eliminan directamente y me queda 1. Más 6 por 2x, 12x. Y de esa manera ya elimino todas las fracciones utilizando el método de mínimo común múltiplo. Ya vimos que directamente podemos dividir o cualquier método que ustedes quieran utilizar para hacer esta división del 6 entre 2 y el resultado queda arriba, que es el que se va a multiplicar por el numerador. Ahora vamos a colocar todas las x del lado izquierdo. En este caso ese menos 5x ya está ahí. Ahí lo dejo. Y es el único que está en su lugar. Debo de traerme esta 9x que está sumando, pasa para acá, restando. Este 12x que está aquí está sumando, pasa restando. Y esto va a ser igual a el 1 que ya estaba en su lugar. Y ese 21 me lo tengo que pasar para acá. Aquí está sumando, va a pasar restando. Y este 6 que está sumando aquí, pasa para acá, restando. Y hago las operaciones aritméticas. Aquí como todos son negativos, me va a quedar el signo negativo y voy a hacer la suma de todo esto. 12 más 9, 21. Más 5, 26. ¿26 qué? 26x. Y eso es igual, hago igualmente la operación aritmética. Aquí normalmente yo lo que hago es tomar el número mayor, que es menos 21, le quito 6, que en realidad eso es una suma, pero queda con número negativo, menos 21 menos 6 me da menos 27, más 1, menos 26. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente, bueno, ya vemos que perdón, nos queda negativo este último término que tiene la incógnita. Puedo seguir desarrollándola como ya lo vimos ayer, o puedo multiplicar toda esta parte de la ecuación por menos 1 para poderle eliminar estos signos. Entonces x me va a quedar igual a 26 entre 26 y eso es igual a 1. ¿Sí recuerdan por qué se multiplica por menos 1? Porque aquí me da un resultado negativo en este último término. Al multiplicar por menos 1 es como si le cambiaran los signos a toda la ecuación, no solamente este término, a toda la ecuación. Entonces todos quedan positivos, entonces x es igual a 26 entre 26, que me da igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. No, profe, todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos bien. Ok. Voy a borrar este ejercicio entonces. Bueno, aquí ya vimos que tenemos fracciones y tenemos
números enteros. Los números enteros se consideran fracciones también. ¿Por qué? Porque abajo tenemos el 1, pero no lo colocamos, ¿no? No tiene caso colocarlo. Bueno, voy a poner otro ejercicio. Uno sencillo. Ok, aquí tenemos un número entero del lado izquierdo y tenemos dos fracciones, dos términos con fracciones, 3/4 y menos 5/8 de x. Ok, nuevamente el primer paso cuando nosotros tenemos fracciones en lo que son las ecuaciones, necesitamos nosotros calcular qué número podemos multiplicar por esas fracciones para eliminarlas, utilizando en este caso el método de mínimos común, de mínimo común múltiplo. Perdón. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo calculamos simplemente tomando los denominadores de las fracciones. En este caso tenemos el 4 y el 8. 4 y 8. Alguno de estos números, lo que nos tenemos que preguntar primero es si alguno de estos números le puedo yo calcular mitad. Sí, al menos a uno, ¿no? En este caso a los dos. Por eso le coloco un 2. Entonces, 2 entre 4 o la mitad de 4 es 2. La mitad de 8 es 4. Aquí todavía puedo seguir colocando lo que son el número 2. ¿Por qué? Porque puedo sacar mitades todavía. Al menos alguno de esos le puedo sacar mitad. Sí. Entonces coloco el 2. La mitad de 2 es 1. La mitad de 4 es 2. Aquí ya terminé. Ahora, en esta fila, al menos alguno de estos números, en este caso solamente me queda uno. ¿Al 2 le puedo sacar mitad? Sí. Entonces coloco el 2. Y la mitad de 2 es 1. Y ahí termino. Y entonces lo que tengo que multiplicar es 2 por 2 me da igual a 4. Y 4 por 2 me da igual a 8. Es lo mismo que 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Ok, entonces ese sería mi mínimo común múltiplo. Si se fijan, yo voy a detenerme hasta que en todas, podemos decir, en todas las columnas me quede 1. Sacando mitades, sacando terceras, quintas, séptimas, etcétera, dependiendo del número que tengamos aquí. En este caso me dio como resultado 8, el mínimo común múltiplo. Entonces voy a colocar nuevamente la ecuación. Voy a dejar un espacio para colocar ese 8. Ok. Entonces, este término lo voy a multiplicar por 8. Este también. Y este también. Y realizo las operaciones. Bueno, aquí automáticamente 8 por 2, 16. Y eso es igual. Aquí puedo realizar directamente la división. 8 entre 4 es igual a 2. ¿O qué número multiplicado por 4 me da 8? Normalmente les recomiendo que se acostumbren a hacerlo así. ¿Qué número multiplicado por el denominador me da el mínimo común múltiplo? O este número. En este caso el 4 por 2 me va a dar el 8. ¿Sí? Entonces esto se eliminaría y me queda aquí el 2. ¿Sí? Y ese es el número que voy a multiplicar por el 3. 2 por 3, 6. ¿Sí? Y acá menos, aquí exactamente lo mismo. Directamente lo podemos eliminar. ¿Sí? Pero si lo quiero hacer con ese método, que el número multiplicado por 8 me da 8, pues el 1. Entonces aquí quedaría 1 y 1 por 5 es igual a 5.
X. Y simplemente pues hago la operación. En este caso voy a pasar, puedo pasarlo o puedo dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a dejar la X del lado derecho. Entonces, si yo pasara la X para acá, tendría que hacer pasar la X para acá y pasar el 16 para acá. Son dos pasos. Pero yo solo quiero hacer uno porque soy flojo, ¿no? Quiero hacer un solo paso y voy a pasar este 6 para acá y el menos 5X ahí se va a quedar. Entonces, si yo tengo aquí el 16 ya, este 6 que está aquí sumando va a pasar restando. Y esto va a ser igual a menos 5X que ya estaba ahí. ¿Sí? Entonces, hago las operaciones. 16 menos 6 es igual a 10. Y esto es igual a menos 5X. Para dejar sola la X, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes ahí? Pasarla, está multiplicando, pasarla dividiendo. ¿Ok? Entonces aquí tendría, lo voy a pasar para acá, lo voy a poner en rojo para que se diferencie. Diferencie. Este 10 que ya lo tenía aquí es igual. Y este menos 5X, para dejar la X sola, este menos 5 lo tengo que pasar para acá. ¿Sí? Recuerden que yo podía multiplicar por menos 1 cuando me quede el término, un solo término aquí con la incógnita, y es negativo, lo multiplico por menos 1. Si no lo quiero multiplicar por menos 1, ese menos 5 que está aquí multiplicando va a pasar para acá dividiendo, pero pasa con su mismo signo. Hay que tener cuidado en eso. Siempre que está multiplicando un número y lo queremos pasar a dividir, va a pasar con su mismo signo. O si no nos queremos equivocar, utilizamos el método de multiplicar por menos 1. Y este lo dejamos positivo, aunque este quede negativo, no importa. En este caso, tenemos que pasarlo con el mismo signo. Por eso pasa con el mismo signo y eso es igual a X. 10 entre menos 5 me da igual a menos 2. Y ese es el resultado de X. Y se fijan, puedo colocar la X en cualquier lugar. A fin de cuentas es una igualdad. Lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha y viceversa. ¿Sí? En este caso, para evitarme hacer dos pasos, pero en este caso son dos pasos, pero pueden ser 10 pasos o 5 pasos en una ecuación. Entonces, mejor prefiero dejar solo la X en el lugar que ya lo tiene y todos los números para acá. Si no hay necesidad de hacer tantos movimientos. Entonces ahí nuestro resultado sería X igual a menos 2. ¿Sí? Y si sustituimos esa X acá en la ecuación original, pues vamos a verificar que la igualdad es verdadera. Igual lo pueden ya más adelante hacer y van a ver que es igual. Si lo hubiera hecho al revés, este menos 5X me hubiera quedado positivo y el 10 me hubiera quedado negativo. ¿Sí? Si lo hubiera hecho al revés o hubiera hecho los pasos como lo hemos aprendido hasta ahorita, entonces el negativo hubiera quedado acá arriba y el 5 hubiera quedado positivo. Pero a final de cuentas el resultado siempre va a ser negativo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí me quedó el 10 positivo y el menos 5 ahí abajo me quedó como negativo, ¿no? Si yo hiciera el paso como hemos visto hasta ahorita, yo tengo aquí este menos 5X, va a pasar para acá sumando. Entonces pongo 5X, es igual a ese 6 que ya estaba ahí, ¿sí? Y este 16 que está sumando pasa restando, 6 menos 16. Eso es igual a 5X, que es igual a 6 menos 16, menos 10. Si se fijan, aquí ya no habría necesidad de multiplicarlo por menos 1 ni pasar el signo. Simplemente la X es igual a menos 10 entre 5, y al final de cuentas es igual a menos 2. Pero si se fijan, ahora el signo quedó arriba, no abajo.
Profe, entonces solamente cuando va a dividir es cuando pasa igual con el signo. Sí, cuando está aquí, y si esto estuviera negativo y lo queremos pasar para acá, pasa con su mismo signo. ¿Sí? Igual, si estuviera Ok, multiplicando y lo queremos pasar, perdón, estuviera dividiendo y lo queremos pasar multiplicando, pasa con su mismo signo. ok, profe, gracias. Es por eso que para evitar confusiones, es por eso que cuando llegamos al punto este, donde tenemos solamente un término con la incógnita y es negativo, lo multiplicamos por -1 para no cometer errores. Pero siempre hay que estar pendientes de los signos, siempre. En este caso, aunque nos dio al revés, el signo negativo es con el 10, al final de cuentas el resultado siempre va a ser -2. Esté aquí abajo o esté aquí arriba. Otra cosa sería si nos diera aquí negativo los dos, entonces sería positivo y estaría errónea la ecuación. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo No, bien. profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, ahorita en este ejercicio lo que vimos, podemos tener fracciones de este tipo. Yo tengo una fracción, por ejemplo, 5 octavos de x. ¿Sí? Es como si yo dijera 2x, ¿sí? Pero en lugar de 2x serían estos 5 octavos, o sea, 5 octavos de x. Pero a veces tenemos, por ejemplo, 30x entre 5. La x está arriba, no está aquí a un ladito. Estamos dividiendo 30x, que es un término, entre otro término, que es el 5. Y aquí todo esto es un solo término, 5 octavos de x. Hay que tomar en consideración eso también. Una cosa es que yo tenga un término, dos términos, a que tenga un solo término. Aquí, por ejemplo, podríamos confundirnos de que es el término 5 octavos y el término x. Y no es así. Todo esto es un solo término. Como eso es un solo término y ese es otro término. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación de este tipo, vamos a poner aquí el ejemplo, 5 cuartos. Vamos a poner 20. Bueno, imagínense que tenemos esa ecuación. Si se fijan, aquí tenemos, ya no son 3 veinteavos de x, sino que son 3x sobre 20. Tenemos un término arriba, otro término abajo. Un término arriba, otro término abajo. Esto no es lo mismo que tener, por ejemplo, 3 veinteavos de x. No es igual, porque todo esto es un solo término. ¿Sí lo explico? Entonces hay que tener cuidado también con eso, o tomarlo en cuenta. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Necesitamos nosotros calcular el mínimo común múltiplo para todas estas fracciones. ¿Sí? En este caso tenemos un número entero, pero ya vimos que aquí es como si fuera entre 1. Entonces, todo lo que es entre 1 me da igual a lo que está arriba. Entonces, por eso no se coloca. Entonces, perdón. Los mínimos común múltiplo de todos estos números. ¿Qué números son? El 4,
el 20, el 4 y el 5. Vamos a calcular los mínimos comunes múltiplos. El mínimo, perdón, común múltiplo es uno solo. Aquí, a alguno de estos números, al menos alguno, le podemos calcular la mitad. ¿Sí? Entonces colocamos el número 2. ¿Sí? La mitad de 4 es 2. La mitad de 20 es 10. La mitad de 4 es 2. Y al 5 no se le puede sacar mitad. Entonces se coloca tal y cual está. Simplemente se baja cuando no se le puede calcular la mitad. Ok, ya terminamos esta ronda, por así decirlo. ¿Sí? La primera línea. Ya me resultó la segunda. ¿Al menos alguno de esos números le puedo yo calcular la mitad? Sí. Entonces, coloco el 2. La mitad de 2 es 1. La mitad de 10 es 5. La mitad de 2 es 1. Y al 5 no se le puede calcular mitad. Se queda igual. Aquí ya terminé. Ya llegué hasta el 1. Ahora, tengo el número 5 y el 5. Dos números. ¿Se les puede calcular mitad? No. Tercera tampoco. Cuarta tampoco. Quinta, sí se les puede calcular su quinta. Entonces coloco el 5. La quinta de 5 es 1. La quinta de 5 es 1. Y termino. Ya terminé las 4 columnas. Ya todo me resulta en 1. Ya me resultaron 3 números. Que los voy a multiplicar. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Sería 2 por 2, 4. Y ese 4 por este 5 me da 20. ¿Sí? O al revés, 5 por 2, 10 por 2, 20. Entonces el mínimo común múltiplo es el 20. Vamos a multiplicar esos valores. Voy a poner aquí otra vez la ecuación. 5 cuartos menos 3x entre 20 igual 3x por 4 menos un quinto más 2x. Entonces dijimos que era ¿qué? El 20. Vamos a multiplicar todo por 20. ¿Sí? Ok. Nuevamente podemos hacer primero la división. La división del número, que es el 20, entre el 4, que es el denominador. Entonces, yo coloco, por ejemplo, 20 entre 4, ¿cuánto me da? ¿O qué número multiplicado por 4 me da 20? Es el 5. ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocar 5, ¿sí? Por 5. Y esto se elimina. Aquí 20 entre 20, bueno, también se elimina. 20 entre 4, ya vi que me da 5. Número multiplicado por 4, que me dé 20, es el 5. Aquí tengo 20 entre 5, que número multiplicado por 5 me da 20, el 4, se elimina. Y aquí tengo la operación. Y simplemente hago las operaciones, 5 por 5, 25. Menos, ¿sí? Aquí me quedaría como quien dice 1, 1 por 3x, 3x. ¿Sí? Y eso es igual a 5 por 3, eso se elimina, aquí me quedó 5, 5 por 3x, 15x, menos 4 por 1, 4, más 20 por 2x, 40x. Y ahora simplemente pues paso todas las x a la derecha, todos los números perdón, todas las x a la izquierda, todos los números a la derecha. Este menos 3x ya está bien colocado, ahí lo dejo.
Este 15x aquí está sumando, va a pasar para acá restando. Otra x, tenemos aquí el 40x, está aquí sumando, pasa para acá, restando. Y esto va a ser igual a este menos 4 que ya estaba ahí en su posición. Y ese 25 que está aquí sumando va a pasar para acá, restando. Y hago las operaciones aritméticas. Aquí como todo es negativo, pues coloco el signo negativo y sumo los elementos. 40 más 15, 55. Más 3, 58. En este caso 58x. Y eso es igual, si se fijan, los dos términos son negativos, su signo va a ser negativo y sumo los términos. 24 más 25, perdón, más 4 es 29. ¿Sí? Entonces, para evitar problemas, yo voy a colocar aquí el menos 1 y es como si yo quitara estos signos. Entonces, para dejar a la x sola, simplemente coloco el 58 acá, se elimina y me queda x igual a 29 entre 58. ¿Sí? Ahora, fíjense en esta situación. Normalmente en las ecuaciones que hemos estado viendo nos queda el número mayor arriba y el número menor abajo. ¿Sí? En este caso, el número menor está arriba y el número mayor está abajo. Si nos vamos pues a la técnica que yo les dije ahorita, ¿no? Imagínense que voy a ponerlo acá. Tengo que saber. Siempre me tengo que preguntar el número menor. ¿Qué número multiplicado por el número menor me da el número mayor? ¿Sí? En este caso, si yo multiplico por 2 el 29, me da 58. Entonces yo sé, bueno, el número multiplicado por 29, que me da 58, es el 2. ¿Dónde se coloca el 2? En la parte del número mayor. ¿Sí? Y en la otra parte se pone un 1, ¿sí? En la parte del número menor. ¿Sí? Si fuera al revés, 58 entre 29, es exactamente lo mismo, que el número multiplicado por el número menor, que es 29, me da el número mayor, que es el 58, pues el 2. Pero ¿dónde se coloca el 2? Donde está el número mayor, y donde está el número menor se coloca el 1. En este caso, cuando yo tengo 29 entre 58, me da un medio. Cuando tengo 58 entre 29, me da 2 entre 1, que es igual a 2. Cuando tenemos nosotros un número menor arriba y uno abajo, nuestro resultado siempre va a ser menor a 1. Siempre menor a 1, que puede ser en este caso un medio es 0.5. Cuando está al revés, puede ser igual o mayor a 1, o mayor o igual a 1. Entonces, se fijan, la técnica es la misma. Siempre se tienen que preguntar qué número multiplicado por el menor me da el mayor. No importa dónde estén acomodados. Solamente que ese número que nosotros encontremos se va a colocar en la parte donde está el número mayor y el 1 se va a colocar donde está el menor. Y de esa manera podemos nosotros resolver rápidamente lo que son esas divisiones. O simplemente hacer la división, ¿no? Pero muchas veces no va a coincidir de que quede un número entero. ¿Sí? Si yo hago esta división me va a salir como 0.5, pero nosotros lo queremos en fracción, en este caso que es un medio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes, con esto hasta aquí? Nomás hay que tomar en cuenta que esto es un término, ¿sí? No es lo mismo que estuviera acá afuera, la X. Pero si se fijan es exactamente lo mismo, se hace el mismo procedimiento. No hay una variación tan significativa, ¿no? Solamente sí hay que tomar en cuenta que una cosa es un término
¿Sí? En este caso son dos términos y en el otro es un solo término. Para más adelante cuando hagamos otro tipo de operaciones. Bueno, ¿dudas, jóvenes, con esto? Hasta aquí. Profe, entonces, ¿el resultado siempre tiene que ser un número entero? El resultado un número entero no. El Bueno, resultado puede creo que ser no un me número quedó, entero o una fracción. creo que no me quedó claro. Cuando el de arriba es mayor, ¿cómo se hace? Creo que no entendí muy bien ese paso. Ok, si quieren ahorita lo repito aquí, Ok. ya para que quede aquí despejado. Imagínense, yo tengo, decíamos ahorita, bueno, un número más pequeño, ¿no? Imagínense que yo tengo un 10 y un 5, ¿sí? Yo sé que si hago esa división me va a salir igual a 2, ¿sí? 10 entre 5 es igual a 2. Pero muchas veces pues no se nos va a presentar esa situación tan perfecta, ¿no? Sino que va a ser otro tipo de resultado. Entonces, lo que yo les recomiendo es preguntarse siempre, ¿qué número multiplicado por el menor me da el mayor? ¿Sí? No importa si está arriba o abajo. ¿Qué número multiplicado por el menor me da el mayor? ¿Cuál es el menor? El 5. ¿Qué número multiplicado por el número menor me da el mayor? ¿Qué número multiplicado por el 5 me da el 10? Es el 2. Entonces, el 2 se coloca en la parte donde está el número mayor y el 1 se coloca en la parte donde está el número menor. Y 2 entre 1 igual a 2. Si por el contrario está al revés, yo tengo aquí un 5 y abajo un 10, es exactamente lo mismo. ¿Qué número multiplicado por el número menor me da el número mayor? ¿Qué número multiplicado por el número menor, que es el 5, me da el número mayor, que es el 10? Pues el 2. 5 por 2, 10. Pero en este caso, ¿dónde se coloca el 10? El 2, en la parte donde está el número mayor. Y el 1 siempre se coloca en la parte donde está el menor. ¿Sí? No hay teorema de esto ni nada de eso, sino que es una técnica, ¿no? Técnica que sí, rápida, que siempre les recomiendo yo que lo utilicen. No piensen como división, piénsenlo así, que el número multiplicado por el menor me da el mayor, que el número multiplicado por el menor me da el mayor. Y ese número que les resulte lo ponen en el lugar donde está el mayor y el 1 siempre se coloca en el número menor. Y se fijan, son diferentes resultados. No sé si quedó más claro así. Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Solo es simplificar el resultado, ¿verdad? ¿Perdón? Solo lo debemos de simplificar. Sí, es simplificarlo nada más. Sí, puede ser una simplificación, puede ser la división, puede ser la técnica. El chiste es de que, por ejemplo, si ya me dio como ahorita el 29 entre 58, quizá lo puedo dejar así, pero normalmente se recomienda simplificarlo, ¿no? Simplificarlo a su mínima expresión. Y para simplificarlo, bueno, podemos sacar mitades, terceras, y para eso, bueno, puedo utilizar esa técnica de multiplicación. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. Bueno, ya vimos que podemos tener, por ejemplo, un medio de X, que eso es un término todo completo. Podemos tener 2X entre 8, y ese es un término, y ese es otro término. ¿Sí? No hay que confundirlos los dos. Ahora, estos son monomios. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un binomio? Como los ejercicios que vimos cuando estuvimos haciendo lo de los signos de agrupación. Por ejemplo, si yo tengo 4X menos
3 quintos. Esto es igual a x menos 5x menos 1 entre 3. Ok, si se fijan, dijimos que tenemos que identificar los términos. 4x es un término, menos 3 quintos es otro término, la x es un término, y este menos todo esto es un término. Pero ese término que está aquí tiene un binomio arriba que es 5x, que es un término, el menos 1 es un término, y aparte abajo tenemos como denominador un 3. ¿Cuántos términos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Pero ese se considera como un solo término, aunque no está agrupado, pero podemos ver que aquí está un paréntesis. Lo podemos ver de esa manera. ¿Sí? Pero esa es una fracción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando se nos presentan fracciones? En realidad, si se fijan, esa es una fracción y todo esto es una fracción. ¿Sí? Porque tenemos numerador y denominador, aunque el numerador de esta fracción sea un binomio. ¿Sí? Se resuelve exactamente de la misma forma. ¿Sí? Que hacer las operaciones con fracciones. Nuevamente, para poder eliminar esas fracciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el mínimo común múltiplo. En este caso, ¿de quién? De los denominadores, que son el 5 y el 3. En este caso, se les puede, vamos a las mitades primero, ¿se puede calcular la mitad de alguno de estos números? No. Le subimos la potencia. ¿Se le puede calcular la tercera a alguno de esos números? Sí, al 3. Entonces ponemos el 3 aquí para calcular la tercera. La tercera de 5 no tiene, se baja como está. La tercera de 3 es 1. Y aquí terminamos. Ahora, nos quedó solamente el 5. ¿Al 5 se le puede sacar mitad? No, ni tercera ni cuarta, pero sí se le puede calcular su quinta. Entonces yo coloco aquí el 5 y la quinta de 5 es 1 y termino. Y me resultan estos dos números que multiplicados me da igual a 15. Entonces el mínimo común múltiplo para toda la ecuación es el 15. Esto quiere decir que yo tengo que multiplicar ese 15 por todos los términos, ¿sí? Ojo, por todos los términos de la ecuación. ¿Cuáles serán esos términos? El 4x, el menos 3 quintos, la x y el menos todo esto. Recuerden que todo esto es un término, ¿sí? Porque es una fracción. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a poner aquí 4x menos 3 quintos es igual a x menos. Y el otro término, ¿no? Si se fijan, y aquí ya dividí los términos. Claro que ese término va a ser negativo, ¿no? Pero aquí voy a colocar el número por el cual voy a multiplicar, que era, ¿cuál dijimos? El 15. 15 por ese término. 15 por ese término. 15 por ese término y 15 por todo este término. ¿Sí? Ok. Entonces calculamos lo que podemos calcular. 15 por 4, x, en este caso sería 15 por 4, 60x. ¿Sí, verdad? Sí. 60x. Luego aquí, menos. Aquí lo hacemos como ya lo habíamos aprendido. El número multiplicado por 5 me da 15, el 3. 3 por 5, 15. Y esto se elimina. Y queda solamente esos dos 3. 3 por 3, 9. ¿Sí? Y esto es igual. Hacemos esta operación. 15 por x, pues me da 15x, menos, ¿sí? Y tenemos que hacer la operación tal y cual como si fuera una fracción. No nos preocupemos todavía por estos dos términos, que es el binomio.
¿Qué número multiplicado por 3 me da el 15? El 5, ¿no? Entonces esto se elimina y aquí queda 5. Y aquí me quedaría como 5 por 5x menos 1. Pero ¿qué es lo que colocamos aquí cuando es esto? Paréntesis. ¿Sí? Cuando es una multiplicación de un binomio. 5 por un binomio. Me quedaría el final. Entonces, ese binomio lo agrupamos. 5 por una agrupación. Y se fijan, aquí ya dejamos todo como número entero y con una agrupación. En este caso, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero eliminar esos paréntesis. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo así linealmente, como si fuera paso por paso. Entonces, yo tengo 60x menos 9, que está igual a 15x, y hago esta operación. ¿Cómo hacíamos la operación? Cuando teníamos signos de agrupación, veíamos que estaba a la izquierda o antes de los paréntesis. En este caso hay un término. Ese término es el menos 5. Ese menos 5 lo voy a multiplicar por todos los términos del binomio. En este caso por el 5x y por el menos 1. Entonces voy a multiplicar menos 5 por 5x. Primero los signos. Menos por más me da menos. 5 por 5x, 25x. Ahora el menos 5 por el menos 1, menos por menos me da más. 5 por 1, 5. Y se fijan, ya me quedó la ecuación, ya sin signo de agrupación, y ahora lo que me resta es agruparlos en términos semejantes. Esto quiere decir que todas las x van para la izquierda, todos los números para la derecha. Entonces me quedaría esto como 60x. Este 9 va a pasar para acá. Este 15x que está aquí sumando pasa restando. Este menos 25x se está restando, pasa sumando. Y esto va a ser igual a este 5 que ya estaba ahí. Y este menos 9 que está aquí restando pasa para acá sumando. ¿De acuerdo? Y bueno, voy a borrar aquí arribita, ya no me cabe. Y hago las operaciones aritméticas. En este caso tengo el mayor es 60x, bueno, 60 más 25 son 85, menos 15, 70. 70x, que es igual a 5 más 9, que es 14. Aquí solamente despejo la x. Ese 70 está aquí multiplicando, pasa para acá dividiendo. Y ya solamente me queda 14 entre 70. ¿Sí? De igual manera, yo puedo buscar un número que multiplicado por 14 me dé 70. ¿Hay algún número multiplicado por 14 que me dé 70? A ver, dejen preguntarle a la calculadora. 14 por 5. Sí, es el 5. Bueno, aquí yo podría utilizar la calculadora. Yo sé que 14 por 5 me da 70. Entonces, ese 5 se colocaría aquí abajo y el 1 aquí arriba. ¿Por qué? Porque el número mayor está abajo, el número menor está arriba. Pero si quiero evitarme todo eso, pues me puedo ir al otro método, ¿no? Al método común de sacar mitades. La mitad de 14, ¿cuánto es? 7. La mitad de 70 es 35. Y aquí puedo ver si el 35 tiene séptima. O lo que es lo mismo. ¿Qué número multiplicado por el número menor me da el número mayor? En este caso es el 5. 7 por 5, 35.
El 5 siempre se coloca en la parte del número mayor y el 1 en la parte del número menor. Y el resultado sería un quinto. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con esto? ¿Ninguna? No, profe, ninguna, todo bien. Profe, todo bien. Muy bien. Vimos entonces solamente que hay que identificar cuáles son los términos. Esto todo que lo que está aquí es un término. Bueno, perdón. Todo eso es un término. ¿Sí? Entonces, como, aunque tenga un binomio arriba, es un término a final de cuentas. ¿Sí? Es por eso que podemos realizar directamente la operación y dejar solamente el binomio solo con el número que va a multiplicar ese binomio. Y por lo general, pues no ponemos 5 por 5, o sea, no ponemos un punto aquí, sino que tenemos que ponerle este signo de agrupación para poder multiplicar ese binomio por este término que está acá. Recuerden que todo eso es un término. ¿Sí? Si lo queremos ver así, todo esto es un término, sí, pero también el 3 es un término, ¿sí? Y como división, todo esto es un término, el denominador y el numerador, pero el numerador está dividido por otros dos términos. ¿De acuerdo? Todo lo tenemos que ver como término, pero dependiendo cómo estén agrupados, ¿no? Y hay que tener esa visión para poder, poder resolver ese tipo de problemas. Ok, vamos a hacer otro sencillo para antes del otro más complicado. Vamos a poner a x 6 menos un cuarto es igual. Si se fijan, tengo puras x solas. Que en realidad recuerden que siempre lo que está a un lado de una x cuando se encuentra sola, una incógnita, es el 1. Es como si fuera 1x, 1x y 1x. ¿Sí? Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo. Tenemos nosotros que eliminar pues todos los términos que estén con fracciones. El x entre 6 es un término, menos un cuarto es otro término, x entre 2 es otro término, el 3 es otro término, más 3, y el menos x sobre 12 es otro término. Tenemos que eliminar los términos que tienen fracciones. Recuerden que aquí en el 3 también hay un 1, se consideraría como fracción también. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a sacar el mínimo con un múltiplo del 6, del 4, del 2 y del 12, que son los denominadores. ¿A alguno de ellos se le puede calcular la mitad? Sí. Entonces, bueno, calculamos el 2. La mitad de 6, 3. La mitad de 4, 2. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 2 es 6. Aquí ya terminamos. Nuevamente, al menos a alguno de esos números se le puede calcular la mitad, sí. Entonces, colocamos el 2. Al 3 no se le puede calcular la mitad, pasa como está. Al 2 se le calcula la mitad, sí, es 1. Ahí terminamos. Aquí ya habíamos terminado y aquí la mitad de 6 es 3. Ahora, a estos dos números que nos quedaron, el 3 y el 3, ¿se le puede calcular mitad? No.
¿Se le puede calcular tercera? Sí, entonces colocamos el 3. ¿Verdad? Tercera de 3 es 1, tercera de 3 es 1. Y terminamos. Y nos resultaron esos tres números, que los tenemos que multiplicar. 2 por 2, 4, por 3, 12. Entonces nuestro mínimo común múltiplo para eliminar las fracciones es el número 12. Vamos a borrar esto. Y voy a copiar nuevamente lo que es la ecuación. Igual a x entre 2 más 2 menos x entre 12. O sea, copio la misma ecuación solamente con un espacio para dejarle lugar para el mínimo común múltiplo, que en este caso era el 12. Sí, ¿verdad? 12. 12 por el término, 12 por el término y 12 multiplicando el término. Recuerden, los términos son los que están en negro. Y lo voy a multiplicar. En este caso, yo puedo dividir directamente 12 entre 6, me es igual a 2. Porque el número multiplicado por 6 me da 12, el 2, y en la parte de aquí abajo recuerden que siempre quedaba el 1, ¿no? Pero 2 entre 1, pues es 2. Entonces aquí quedaría 2x. Luego, ¿qué número multiplicado por 4 me da 12? O lo que es lo mismo, 2 entre 4 es igual a 3. Y aquí abajito quedaría un 1, ¿no? Entonces 3 por 1, 3, pero es negativo, menos 3. Y eso es igual, que número multiplicado por 2 me da 12, el 6. Esto se elimina, queda el 6. Entonces 6x. Recuerden que aquí es 1, no 6 por 1x, 6x. Más 12 por 3, 36. Menos 12 y 12, bueno, eso se elimina porque son iguales, o lo que es lo mismo, que el número multiplicado por 12 me da el 12, el 1. Y aquí me quedaría como una X. El 1 no se coloca, solamente queda X. Ahora paso todos los, voy a agruparlos en términos semejantes. Todos esos términos hay que ponerlos con sus semejantes. Es por eso que todas las X a la izquierda, todos los números a la derecha. Ese 2X ya está en su lugar. Este 3 se va a pasar para allá. Este 6X que está aquí sumando, pasa para acá restando. Este 36 está ahí en su lugar. Y esta menos X, ¿sí? Está aquí restando, pasa para acá, sumando. ¿Sí? Y eso es igual a ese 36 que ya estaba ahí. Está aquí restando, lo tengo que pasar para acá, pero sumando. Y hago las operaciones. Agarro el número mayor, 6x, que es negativo. A 6, a menos 6 le sumo 2, me da menos 4. ¿Sí? Y si le sumo 1, me da menos 3. Menos 3x. Y eso es igual a 36 más 3, 39. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí, arriba. Entonces me queda menos 3x es igual a 39. Aquí lo que se recomienda es multiplicarlo por menos 1 para que este quede positivo. Entonces voy a multiplicar por menos 1 y eso me queda positivo. Y ese 39 me queda negativo. Recuerden, es multiplicar por menos 1. Menos por menos da más. 1 por 3x, 3x. Menos por más da menos. 1 por 39, 39. Entonces simplemente para despejar x me queda menos 39 dividido entre 3. ¿Y eso sería igual a qué? ¿Qué número multiplicado por 3
me da 39. El 13. ¿Sí? O la tercera de 39 es 13. Pero como es negativo, menos por más, da menos 13. Ese estuvo fácil. Este no tiene mucha complicación, simplemente para que vean que un incógnito se puede quedar también como un término solo, sin necesidad de tener un número a un lado. Bueno, en este caso sí tiene un número, que es el 1. Si yo no lo hubiera multiplicado por menos 1 aquí, ¿cómo quedaría? Imagínense que, bueno, no quiero utilizar ese método. Yo quiero utilizar el método normal, seguir la ecuación. Entonces, yo tengo hasta ahí. Entonces, para despejar la x, ¿sí? Esto es igual a 39 entre ese 3 lo tengo que quitar de ahí. Está multiplicando, pasa dividiendo, pero ese número es negativo. Pasa con su mismo signo. Y eso es igual nuevamente a menos 13. Porque menos por más da menos. La tercera 39 es 13. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, vamos a ver uno más complicado. Bueno, más laborioso, no complicado. Recuerden que aquí siempre pues, lo que nos llega a hacer más que nada el error son los signos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso y cuidar muy bien cómo manejan los signos. Vamos a poner esta ecuación. Ok. Bueno, y se fijan, ahí tenemos 4 términos. Ese término que es 4 menos 3x entre 18, x entre 6, x más 2 entre 12 y menos 2x menos 3 entre 9. Son 4 términos, ¿sí? Aunque arriba sea un binomio, se considera como término. Y también se considera como fracciones. Tenemos un numerador y tenemos un denominador, ¿sí? Entonces, de entrada tenemos fracciones. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar las fracciones? Pues calcular su mínimo común múltiplo, que en este caso es el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, ¿sí? Nuevamente, en este caso, ¿tenemos algún número al cual le podamos colocar sacar la mitad? Sí, al menos uno de ellos se puede sacar la mitad. Entonces colocamos en 2. 2, o la mitad de 18 es 9, la mitad de 6 es 3, la mitad de 12 es 6, y al 9 no se le puede sacar mitad. Nuevamente, ¿a alguno de esos números se le puede calcular la mitad? Sí, al 6. Entonces colocamos el 2. Todos estos números no se les puede calcular su mitad, pero el 6 sí, que es el 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ya le podemos calcular la mitad a uno de esos números? No. La tercera, sí, al 3, incluso al 9. Pero bueno, al 3 se le puede calcular su tercera. Y el 9 también. La tercera de 9 es 3. La tercera de 3 es 1. Aquí es 1 y aquí es 3. Aquí ya terminamos. ¿Se le puede sacar mitad de esos números? No. Tercera, sí. Entonces colocamos el 3. Tercera de 3 es 1. Tercera de 3 es 1. Y listo, terminamos. Nos resultaban estos 4 números.
que los tenemos que multiplicar. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3, esto es igual a 36. O 3 por 3, 9. Por 2, 18. Por 2, 36. Entonces nuestro mínimo común múltiplo es el 36. Ok, vamos a ver aquí si me cabe esto. Tenemos entonces el 4 menos 3x de 18 más entre 6 igual x más 12 entre 12 menos 2x menos 3 entre 9. Ok, le dejé el espacio para colocar ese 36. 36 por todo este término. 36 por todo este término. Nuevamente 36 por todo este término y 36 por todo este término. Ok. Entonces, nuevamente como si fuera una fracción normal, todavía no tomamos en cuenta ese binomio. Para nosotros es un numerador. ¿Sí? Entonces, ¿qué número multiplicado por 18 me da el 36? O 36 entre 18. Eso es igual a 2. ¿Sí? Y esto se elimina y acá abajo queda un 1. Recuerden que siempre en el número menor queda un 1, en el mayor queda el número por el cual multiplicamos para que nos dé ese número. Y como es 2 entre 1 es 2, pues es como si lo elimináramos, ¿no? Entonces me quedaría solamente 2 por todo eso. ¿Sí? 2 por el numerador. Entonces yo tendría que poner 2, que es positivo, por el numerador, que es 4 menos 3x. Más, ¿qué número multiplicado por 6 me da 36? El 6. Entonces aquí quedaría un 6. Se elimina. Entonces 6 por x me da 6x. Eso es igual. Nuevamente, ¿qué número multiplicado por 12 me da 36? El 3. 3 por 12 es igual a 36. Entonces aquí sería un 3. Se elimina porque queda 1, recuerden. Y ese sería una multiplicación de 3 por este binomio, que es el numerador. X más 12. Menos 36 y 9. ¿Qué número multiplicado por 9 me da 36? O 36 entre 9 es igual a 4. Y me quedaría solamente 4 por el binomio de 2x menos 3. Y bueno, si se fijan, ya eliminamos el primer paso en cuanto a que si la ecuación tiene fracciones. Ya eliminamos las fracciones, dejamos puros números enteros, pero ahora nos resultan signos de agrupación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dependiendo de lo que ya hemos aprendido, pues eliminar esos paréntesis sería el siguiente paso. ¿Cómo elimino los paréntesis? Pues fijándome qué es lo que está a la izquierda del primer paréntesis. Si es un signo o si es un término. En este caso, en los tres, o en estas agrupaciones, hay un término. El término es el 2, el 3 y el menos 4. Entonces tengo que calcular eso multiplicando el término que está afuera por los términos que están adentro. Para eso, primero los signos, más por más da más, 2 por 4, 8. Más por menos da menos, 2 por 3x, 6x. Más 6x, que ya está ahí, y esto es igual a más por más da más, 3 por x, 3x, más por más da más, 3 por 12, 36. A ver. Sí, ¿no?
Permítame, jóvenes. Permítame, ¿sí? Disculpen, jóvenes, tenía que contestar la llamada. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, no sé dónde dejé mis plumones. No puede ser, perdí mis plumones. Ah, bueno, se me cayeron. Bueno, voy a usar otro. Entonces, estábamos viendo aquí. mm, Ok, sí está bien. Entonces, quedamos aquí 3 por x, 3x, más por más da más, 3 por 12, 36. Entonces aquí esto quedaría como menos, o sea, menos porque menos por más da menos, 4 por 2x, 8x, luego menos por menos da más, 4 por 3, 12. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente falta agruparlos en términos semejantes. Ya resolvimos los binomios que están ahí, ya quitamos los signos de agrupación. Ahora simplemente dejamos las x del lado izquierdo. Sería menos 6x más 6x, que si se fijan directamente yo lo podría eliminar, ¿sí? Pero ahorita lo elimino. Ese 3x que está aquí sumando pasa para acá restando. Este menos 8x que está restando pasa para acá sumando. Y esto va a ser igual a ese 36 que ya tenía ahí, este 12 que ya tenía ahí también. Acá tengo un 8 y va a pasar restando porque está sumando. ¿De acuerdo? Voy a borrar eso de acá. Y si se fijan aquí, este menos 6x más 6x, yo directamente lo pude haber eliminado de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos 6 más 6 es igual a 0. Entonces directamente lo podría eliminar y me ahorro este paso. Bueno, yo lo elimino, ¿no? Y solamente me queda el menos 3x más 8, ¿sí? En este caso sería, no es negativo, perdón, es 8 menos 3 me da 5x, o menos 3 más 8 me da 5x, y eso va a ser igual, aquí tengo 36 más 12 son 48, menos 8, 40. Sí estoy bien, ¿verdad? 36 más 12, 48, menos 8, 40. Entonces esto va a ser igual a x, y este 5 que está aquí multiplicando, si se fijan es positivo este último término, no hay necesidad de multiplicar por menos 1, este x es igual a 40 entre 5,
¿Y qué número multiplicado por 5 me da el número mayor? El 8. ¿Sí? 5 por 8, 40. Entonces el 8 se coloca donde está el número mayor, el 1 se coloca donde está el número menor, y 8 entre 1 me da igual a 8. Si yo sustituyo ese 8 en la ecuación original, me tiene que dar una igualdad verdadera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta que tengan? Se fijan, ya resolvimos lo que son ecuaciones con fracciones cuando tenemos la x como un solo término, cuando tenemos un binomio, cuando tenemos un término con la x fuera, por ejemplo, 5 octavos de x, cuando tenemos 3x como numerador, por decir, y denominador otro número. Entonces, dependiendo de los tipos de situaciones que se nos presenten, es como lo vamos a resolver, pero si se fijan, es exactamente lo mismo. Siempre que tenemos fracciones, es buscar lo que es su mínimo común múltiplo y calcularlo de esa manera como lo vimos aquí en la clase.